Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 11 de junio del 2024. Gracias por estar aquí presentes, por tener esa disposición para abrir vuestro corazón, para que allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y que nos dejemos guiar de ella, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, que nos dé fortaleza, que derrame sobre nosotros sus dones para que, guiados por la palabra del Señor que nos salva, ustedes y yo, alcancemos la meta de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 nos dice, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Lléname de tus dones, Espíritu Santo de Dios. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celenín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 13 al 16, donde Jesús, que es la luz del mundo, Juan 8:12, Juan 9:5, nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo y ustedes y yo, guiados de Él, también tenemos que ser luz para los demás, no oscuridad, o como dice allí en Lucas 17, del 1 en adelante, motivo de escándalo, sino más bien luz para los demás. Y es tan hermoso el Evangelio del día de hoy. En San Mateo 5:3 empieza diciendo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ustedes y yo tenemos que dar sabor en la viña del Señor. Ustedes y yo tenemos que dar sabor en nuestra familia, en nuestra casa. Ustedes y yo tenemos que dar sabor en donde quiera que vayamos. Tenemos que llevar, como dice ya San Pablo, el olor de Cristo. Pero ¿cómo hacer eso? Y dice la palabra de Dios en Mateo 5:3 en adelante, si la sal se desvirtúa, ¿con qué la salará? Si ustedes y yo perdemos la virtud, las virtudes que Dios nos da, ¿cómo seremos sal para los demás? ¿Cómo pondremos ese sabor para los demás? Cuán importantes, amados hermanos y hermanas, ustedes y yo, primero acercarnos al Señor, tener un encuentro con el Señor, tener un acercamiento con el Señor, para que luego ustedes y yo, alimentados de su palabra, que la hemos, como dice Santiago 1, del 21 al 22, que tenemos que desechar toda malicia de nuestra vida y recibir la palabra de Dios con humildad
y no solamente contentarnos con escucharla, sino ponerla por obra y así no engañarnos a nosotros mismos. Sucede que muchas de las veces ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y nos emocionamos un poquitico, así como la semilla que es a lo largo del camino y luego se seca, luego se nos olvida, luego las distracciones del mundo nos quitan, el enemigo nos quita esa semilla que ha sido, esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, que es sembrada en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podremos ustedes y yo ser sal para los demás, dar ese sabor y ser luz para los demás? Mis amados hermanos y hermanas, es importantísimo que ustedes y yo, primero nos alimentemos nosotros, que ustedes y yo comprendamos, como dice Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro caminar. Si ustedes y yo queremos caminar sin dejarnos guiar de la palabra del Señor, vamos a caminar en tinieblas. Ténganle por seguro, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos que cada actividad que hacemos poner en las manos del Señor. Proverbios 16:1. El hombre propone, Dios dispone. Y por eso tenemos que dejarnos siempre guiar de su palabra para hacer no lo que nosotros queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. Para, como dicen Romanos 12:2, para ver qué es lo bueno, qué es lo excelente, qué es lo santo ante los ojos de Dios. Para eso estamos ustedes y yo, para hacer la voluntad de Dios. En el Evangelio de hoy, la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que ustedes y yo seamos la sal para los demás, que demos ese sabor a los demás. Aquellas personas que andan agobiados, que ustedes y yo seamos esos instrumentos de Dios, que le traigamos palabra de vida, que le traigamos el olor de Cristo, que le traigamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lograr eso? Vamos a leer una carta de San Pablo para que ustedes y yo tengamos, tengamos una idea un poco más profunda, un poco más clara acerca de lo que el Señor quiere para nosotros. Yo soy solamente ese parlante, ese speaker que le dice, aquí es donde está la palabra de Dios, para que no digan ustedes pero eso son palabras del hermano Carlos y cada quien piensa a su modo. No, mis hermanos. A ver, vamos a ver. Gracias por su paciencia. A veces la vista tengo que esforzarme un poquito, pero un poquito difícil, pero no imposible, ¿ok? A ver, estoy buscando la carta a los Colosenses, capítulo 4, del versículo 5 al 6. Bien. Bien, ahora, ¿cómo ustedes y yo vamos a hacer sal para los demás? Colosenses capítulo 4, versículo de 5 al 6. ¿Cómo ustedes y yo vamos a hacer luz para los demás? Dice la palabra de Dios, portaos prudentemente con los de afuera. Tenemos que ser prudentes con los de afuera. No podemos dejarnos llevar del orgullo, de nuestros pensamientos huecos, filosofías fundadas en conocimiento humano, sino de Dios, como dice en Colosenses 2:8. Tenemos que siempre pedir prudencia al Espíritu Santo. Allá en Proverbios capítulo 2, del 1 en adelante, dice que tenemos que pedir prudencia, inteligencia y sabiduría. Bien, San Pablo dice en Colosenses capítulo 4, del 5 al 6, portaos prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión. ¿Qué significa aprovechando bien la ocasión? Que donde quiera que vayamos tenemos que hablar de Dios, tenemos que ser ese testimonio viviente que somos cristianos, que amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo y que también amamos a nuestros enemigos, a quienes nos calumnian y nos odian. Que vuestra conversación sea siempre amena, que nuestra conversación sea siempre amena, nada de bromitas doble sentido, nada de eso. La conversación siempre tiene que ser amena, sazonada con sal, ¿ven? Sazonada con sal, o sea que le da sabor.
sabiendo responder a cada cual como conviene. Por eso es importante que ustedes y yo nos enamoremos de la palabra de Dios y nos alimentemos de ella para saber responder a cada cual según como conviene, según la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para arguir, para refutar. Por eso es para ustedes y yo enseñar, tenemos que primero alimentarnos de ella para que así podamos responder conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Bien, vamos a leer primera carta de Timoteo, vamos a ver capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Amén. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Dice San Pablo que tenemos que dedicarnos cada día a leer, a la predicación y a la enseñanza. Si no leemos, ¿qué vamos a predicar? ¿Y qué vamos a enseñar? Si no leemos, entonces, ¿de qué está lleno nuestro cerebro? Mis amados hermanos y hermanas, el mejor ejercicio para el cerebro es la lectura. Y qué mejor leer la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dedicamos a la lectura, a la predicación, a la enseñanza, dice, vela por ti mismo y por los, versículo 16, 1 Timoteo 4:16, vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones. Tenemos que siempre perseverar en nuestro propio aprendizaje y también en transmitir esa palabra de Dios, en ser esa sal para los demás, en ser esa luz para los demás. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Haciendo esto, alcanzaremos la meta de nuestra fe, nuestra salvación de nosotros mismos y de quienes nos escuchan. Por eso dice hoy en el Evangelio de hoy, no se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa, sino para ponerla por alto. Así ustedes y yo tenemos que ser luz para los demás. Vamos a ver cómo nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Pueden buscar conmigo carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprochables y sencillos, como tenemos que ser. Para ustedes y yo ser sal y luz de los demás, tenemos que ser irreprochables. No tenemos que dejar nada de que hablar, que digan, oh, mire, esta persona dice que es cristiano, que ama a Cristo, pero habla malas palabras, cómo se viste deshonestamente, cómo se comporta en su hogar, en su familia o en su comunidad, en la escuela, en el trabajo. Mira qué actitud tiene, mira lo que hace cuando nadie le mira. Tenemos que ser irreprochables, para que seas irreprochables y sencillos, porque Santiago 4:6 dice que Dios detesta a los soberbios o orgullosos. Hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada. Nos dice que tenemos que ser hijos auténticos de Dios sin tacha en medio de este mundo, que es una generación perversa y depravada. Cada día va de mal en peor. Generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo, en medio de la cual ustedes y yo somos como esa estrella de esperanza para los demás, esa estrella de esperanza en el mundo entero. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, en este día yo quiero invitarles para que nos alimentemos de la palabra de Dios siempre, cada día. Vamos a leer en Jeremías capítulo 15, versículo 16, como nos dice la palabra de Dios, que ustedes y yo tenemos que enamorarnos, que recibir la palabra del Señor. Vamos a leer Jeremías capítulo 15, versículo 16.
Cuando tus palabras me llegaban, cuando la palabra de Dios nos llega a nosotros, como nos está llegando en este momento, con capítulo y versículo, cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Y tu palabra, cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo? Alimentarnos de ellas, dejar que se hagan, que se encarnen en nosotros, que se encarnen, como dice en Ezequiel 3:10, que se encarnen en nuestro corazón. Y así ustedes y yo podemos hablar de Dios. Escuchen o no nos escuchen, como dice allá en Ezequiel 3, del 10 al 11. Tenemos que, dice, cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría, porque la palabra de Dios es para ustedes y para mí gozo y alegría. Por eso tenemos que ustedes y yo devorárnosla, enamorarnos de la palabra de Dios. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón, pues era conocido por tu nombre, Yahvé Sebaot. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, que nunca nos desanimemos, que ninguna tribulación, ninguna prueba nos haga decaer. Más bien, como dice allá en Romanos capítulo 5 del versículo 3 en adelante, que aún en las tribulaciones ustedes y yo nos vayamos fortaleciendo. Las tribulaciones nos van fortaleciendo, nos van haciendo más fuertes para que ustedes y yo nos sigamos purificando y seamos personas de probada virtud. Tenemos que dejarnos seducir por el Señor y enamorarnos de su palabra. Jeremías capítulo 20, versículo 7, nos dice: me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Me has seducido, Señor. Qué hermoso. Me has seducido Yahvé y me dejé seducir. Dejémonos seducir ustedes y yo del Señor. Dejémonos que su palabra nos enamore y encontremos en la palabra de Dios el refugio para nuestra vida, para nuestra alma. Como dice el Salmo 119, versículo 114, Dios es mi escudo, Él es mi refugio. Yo espero en su palabra. Y el versículo 9 dice, lo que a veces nos pasa a ustedes y yo por alguna prueba que queremos sentirnos un poquito desanimados, dice así: yo decía, no vuelvo a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente prendido en mis huesos que intentaba en vano sofocar. Entonces, a veces cuando ustedes y yo queremos ser esa sal, esa luz en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, en donde quiera que estemos, siempre hay personas que nos van a querer, como dice allá en Siracías capítulo 3 del versículo 1 en adelante: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Siempre vamos a tener tribulaciones y personas que incluso en nuestra familia, Lucas 4:24 dice: un profeta no es bien recibido dentro de su tierra. Y así sucede a veces nuestra propia familia, nuestras propias amistades nos quieren desanimar. Oh, deja la palabra de Dios, eso es solamente para los obispos, solamente para los curas. ¿Vos quién eres? Vos anda a trabajar. Así dicen muchos. Y no han leído Lucas 17, del 1 en adelante. Ay, por quien venga un escándalo, más le vale que le aten una piedra en el cuello, que se le una mar, que hagan caer a uno de estos pequeños que queremos seguir al Señor, que queremos predicar la palabra del Señor. A mí me han dicho muchos. Yo tengo la autorización de ser catequista, de evangelizar, del obispo. Y aún así, hay algunos que me dicen: oh no, que el diablo te utiliza para decir cosas que él quiere. Aunque yo les dé capítulo y versículo, así les hace pensar Satanás. Bueno, Juan 8:47 dice que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. El que no le escucha es porque no es de Dios. Muy importante. Entonces, que nunca nos desanimemos. No te desanimes, hermano. No te desanimes, hermana. Sigue firme. Sigue firme. Mira lo que dice Jeremías 29. Esto es para ti y para mí. Yo decía,
No volveré a recordarle ni hablaré más en su nombre. Cuando después de tantas calumnias, tantas persecuciones, nos podemos querer desanimar. Decimos, no voy a predicar más, no voy a más hablar de Dios. Pero había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente. Pero en nuestro corazón hay ese deseo de servir al Señor. Como dice Gálatas 1:10, si quisiera yo darle gusto a los hombres, no sería un siervo de Dios. Hay ese deseo de nosotros de servirle al Señor, un deseo ardiente que es más grande que la tribulación, que la prueba, que la enfermedad. Dice, pero había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente prendido en mis huesos que intentaba en vano sofocar. Entonces, mis amados hermanos, qué hermoso la palabra de Dios hoy nos invita. Y quiero terminar leyendo el versículo 16 del capítulo 5 de San Mateo. ¿Cómo termina el evangelio de hoy? Escuche cómo termina. Dice, brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Que no seamos cristianos de boca de puro bla bla, sino que se nos note la perseverancia, que se nos note la constancia, que se nos note que somos cristianos porque amamos a Dios, porque amamos a nuestro prójimo, porque, como dice ayer el Salmo 119 del 1 en adelante, porque buscamos siempre cumplir la voluntad del Señor y así buscamos ser dichosos. Dichoso el que guardando tus preceptos te busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. El Salmo 63, versículo 3. Señor, mi alma tiene sed de ti. Tenemos que enamorarnos más de la palabra del Señor, dejar que la palabra de Dios nos llene, nos instruya, que el Señor nos instruya. En Salmo 16, versículo 7 nos dice que el Señor hasta de dormidos nos instruye cuando ustedes y yo tenemos el deseo de conocerle a Él. El Salmo 119, versículo 130 nos dice que al exponer la palabra del Señor ilumina las inteligencias de los sencillos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, dejémonos que Dios nos ilumine con su palabra y no nos quedemos solamente iluminados con la palabra de Dios, sino llevemos eso a la obra. Y así ustedes y yo podemos ser sal del mundo y luz de la tierra. Dice, brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que mostrar por vuestras obras. Dile a alguien que está a tu lado, dile, si tú dices que eres cristiano, que se te note por tus obras, no por lo que dices, por tus obras. Recuerden una cosa, las palabras arrastran, pero las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Así que, mis amados hermanos y hermanas, ánimo, vamos a hacer esa sal para los demás y esa luz que el mundo tanto necesita, como dicen en Filipenses 2:15, para en medio de tanta tiniebla y oscuridad, ustedes y yo ser esas estrellas que ayudamos a los demás a venir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Cristo, predicador católico, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes y por vuestras necesidades. Denle suscribir a su canal, denle compartir. Como dice allá en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.